Hola, buenas, aquí Jesús, espero que estéis muy bien, y en el vídeo de hoy vamos a tratar de los dominios. ¿Qué son los dominios? Cómo crear un dominio y cómo configurar el dominio o asignarle ese dominio a nuestra tienda online. Y también veremos que si tenemos diferentes dominios, cómo podemos asignar cada dominio a un marketplace diferente. Así que ya empezamos el vídeo fuerte y nos vemos ahora en el modo tutorial. Tener un dominio en nuestra tienda online es clave. ¿Por qué es clave? Porque por defecto, cuando creamos una tienda en Shopify no tenemos ya un dominio comprado, es decir, nuestra tienda será pues jesusmith.shopify.com y los clientes cuando quieran entrar en esta tienda online pues tendrán que escribir jesusmith.myshopify.com, ¿vale? Sí. Creo que es así o muy parecida, ¿vale? Esta es nuestro verdadero nombre de nuestra tienda. Es nuestro dominio, ¿sí? Al final, cuando yo compre un dominio, que ahora explicaremos qué es un dominio, realmente ese dominio apunta a ese nombre de jesusmith.myshopify.com, ¿sí? No es que el jesusmith.com, que es mi dominio, va directamente a la web, no, sino que es un nombre más corto que redirige o abre jesusmith.myshopify.com. ¿Por qué se hace esto? Al final, para comodidad, para practicidad, para que sea más profesional. No tendremos a nuestros clientes, queda muy cutre entrando a myshopify.jesusmith. No, debe ser algo profesional. ¿Cómo es profesional? Pues como siempre hemos hecho con un dominio. Un dominio al final no deja de ser un nombre que apunta a un servidor, a una tienda, a una IP, lo que sea. Sí, en nuestro caso, como hemos dicho, es un nombre más cortito, sí, es un nombre comercial que apunta al verdadero nombre de nuestra tienda online. Sí, esto que quede muy claro. ¿Y qué es un dominio? Os preguntaréis en el mundo de la informática. Un dominio, como he dicho, no deja de ser un nombre, sí, en este caso jesusmith.com, que por detrás traduce a una IP, un servidor o otro nombre, con nuestro caso no deja de ser es el nombre visible. Sí, para que nos entendamos, ¿qué es un dominio? Un dominio al final, imagínate, si mi página web es mi DNI. Mi DNI es un 4, 7, bla, 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 es un conjunto de números que me identifica a mí. Problema, que tú no vas por la calle y dices, hola 37947A. No vas por la calle, no. Dices, hey, ¿cómo estás, Lucas? Por ejemplo, ¿vale? Pues este nombre es el dominio, es decir, el dominio es el nombre público, sí, es el nombre que tiene, es el nombre de la persona, pero que realmente traduce al número del DNI, que el número es quien identifica verdaderamente a la persona. ¿Sí se entiende? Pues sabiendo esto, ahora ya vamos a poder empezar a configurar, comprar el dominio, configurarlo y ponerlo en nuestra tienda online. Pero sabiendo ya lo que es un dominio, ya lo tenemos mucho más claro. Por último, también en el dominio podemos tener al final el .com, .es, sí, que es el sufijo que identifica este dominio. Podemos tener el dominio, cada país tiene su dominio, sí, hay dominios más famosos, menos famosos por país, etcétera, etcétera. ¿Qué os aconsejo yo? Si tendréis solo una web, que el lenguaje por defecto es en inglés, y lo queréis hacer mucho más internacional, sí, para todo el mundo, yo os recomiendo que compréis el .com. Es el más internacional que hay actualmente, sí, está hecho para el idioma en inglés, mayoritariamente, y al ser el .com el más predominante, ¿qué es lo bueno? Que es mucho más internacional, se utiliza para sobre todo la habla inglesa, por lo tanto, si solo tenemos una única tienda online, un único mercado o un mercado global de habla inglesa, pues lo ponemos, compramos un dominio.com. Que todo y eso lo tenemos también en castellano, por ejemplo, pero no termina que ser, pero nuestra página web es internacional. Bueno, pues compramos el .com igualmente y después ya para cada market ya pondremos pues
sufijos como el, yo que sé, jesusmith.com/es, que esto lo hacen un montón de empresas. Pues el /es será mi market de España. El /fr será mi market de Estados Unidos, de Francia, etcétera, etcétera. Después también habría el .net. El .net es un dominio también muy internacional, pero se utiliza más para el sector tecnológico, ¿sí? Es decir, si tú vendes, por ejemplo, si tú vendes teléfonos móviles, pues es mucho mejor el .com. Pero si tú vendes servicios de informática, consultoría informática, consultoría de e-commerce, pues bueno, el .net puede ser muy interesante, ¿vale? También que lo sepáis. Si sois una ONG, pues el .org, ¿vale? Sin ánimo de lucro. Después ya, a partir del .com, o incluso, por ejemplo, si yo vivo en España y solo voy a vender en España, pues .es. Si yo vivo en México, pues .mx. Si yo vivo en Alemania, pues el .d. Si yo vivo en Francia, el .fr. Si yo vivo en Italia, el .it. Sí, eso como queráis. Si nosotros sobre todo vendemos a un país, pues compramos el dominio de ese país. Pues el .es, .fr, .d, .it. Cada país tiene el suyo. Si lo quiero más global, pues .com, .net, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se entiende? Que queremos, por ejemplo, tener en inglés una tienda global, .com. Que yo después quiero tener un mercado francés que solo se venda al país en francés y esté todo en francés y quiero dar más comodidad a los franceses. Pues tengo mi .com en inglés internacional y después compro un .fr, jesusmith.fr, que lo asigno solo a ese mercado. Si se entiende, podemos hacerlo como queráis. Sí, eso ya dependerá de vuestros objetivos. Vale, pues ya estamos en el apartado aquí de dominios. Esto es lo que os debería aparecer a vosotros. Una pantalla principal donde dice dominios, comprar o conecta a un dominio. Y abajo os aparecen los dominios que tenéis vosotros actualmente. Si no tenéis ningún dominio, como yo, pues nos aparecerá nuestro dominio gratuito de Shopify, que como dije, pues en este caso es jesusmith.myshopify.com. Si compramos un dominio y no lo hemos relacionado aún o no le hemos asignado nuestra tienda online, pues aquí podríamos cambiar a un nuevo dominio. Es decir, si yo ahora no quiero que sea jesusmith, pues pondría jesús2, agregaría, como está disponible, lo agregaría y a partir de ahora ya mi tienda online, la URL sería jesus2.myshopify.com. Esta rodita está pensando porque no tenemos ningún otro dominio. Si vamos aquí, yo no tengo ningún dominio comprado, por lo tanto no me aparecerá nada. Tenemos dos opciones para el tema de los dominios, que es por un lado comprar un nuevo dominio desde Shopify. El propio Shopify ya tiene la herramienta conectado con todas las plataformas de dominios, .com, .es, .fr, todos los dominios. Desde allí lo compras directamente desde Shopify, te conectas a la página web donde compras el dominio y automáticamente lo compras, que ahora lo veremos. O si no, tú puedes comprar un dominio, es decir, en otra página web. Tú lo compras, es tuyo, es de tu propiedad y por lo tanto tú ya lo has comprado. Y como ya lo has comprado y es tuyo, pues aquí conectarías el dominio, pondrías este dominio que has comprado y automáticamente se sincronizaría. No lo haremos, ¿vale? Porque yo no he comprado nunca dominios externos. Siempre he comprado dominios desde Shopify, que por eso está y es mucho más fácil, y yo os recomiendo que vosotros también lo hacéis así. ¿Cuándo tenemos que conectar un dominio existente? Pues si tú tenías un dominio que compraste hace un tiempo o desde otra página web es mucho más barato y hay una oferta, pues lo compres desde allí y después desde Shopify lo conectas sin ningún problema. Vale, pues ahora ya que estamos aquí, han pasado unas horas, he tenido que cortar el vídeo porque tengo que salir fuera, pero bueno, seguimos aquí. Y ahora mismo que ya estamos, como hemos explicado, ahora vamos a comprar un nuevo dominio. Si yo voy a comprar un nuevo dominio, está buscando y por defecto me está cogiendo el nombre de mi tienda online. Mi tienda online es jesusmith
como podéis ver, y nos aparece por defecto los principales dominios que tenemos. ¿Cuáles tenemos? .com, .es, .net, .org, .store, shop, info, co, use, online, com.ag, com.cmc, ¿vale? Y nos van apareciendo un montón y al final hay, pues como podemos ver, los más caros. Hay infinidad. Los más típicos, pues el .com, .es, .net, .org, como he dicho, store y shop, ¿vale? Y pues tendríamos info, USA, bueno. Sí, estos son los principales, los más globales, los internacionales, los que en principio no tienen país. Sí que el más.com es más de Estados Unidos originalmente, en inglés, pero bueno, son los más globales e internacionales. Si yo ahora quiero, por ejemplo, vender en España, pues pondría el .es, porque el .es es el dominio principal de España, me lo buscaría y me dice pues que está disponible y ahora ya me aparecen todos los otros. Si yo quiero vender a Italia, pues pondría .it, está buscando y como podemos ver también vemos que está disponible y me aparece y lo podría comprar. Tengo el FR, el de Francia y así sucesivamente pues disponible, si quiero el de México, ¿vale? Y el precio también va cambiando. Por ejemplo, el de México vale $40, mucho más caro que, por ejemplo, el de España, que vale 22. Yo por defecto, pues cogeré el .com, sí, que es el más me gusta y realmente también es de los más baratos. Y le daría a comprar. Una vez que yo le he dado a comprar, pues bueno, aquí me renova automáticamente. Tenemos que yo seleccionaría siempre renovar automáticamente. ¿Por qué? Porque si yo lo deselecciono, caducará el 21 de junio del 2026. ¿Qué pasa si caduca? Que este dominio dejaría de estar disponible. Si yo he asignado este dominio a mi página web, ya no se podría utilizar, ya no podría acceder a mi página web con jesusmith.com. Y además alguna otra persona podría comprar este dominio y esto es un problema porque si lo compran después yo tendría que comprar este dominio a esta persona y sería probablemente carísimo porque tenemos que saber que hay cazadominios. Hay gente que se dedica a comprar posibles dominios que subirá el precio. Recordad el caso famoso de Tesla. La empresa de Tesla tuvo que tener muchos años Tesla Motor o Motor Tesla. ¿Por qué? Porque www.tesla.com ya estaba cogido y tuvieron que pagar millones para poder tener Tesla. Así que yo le daría siempre a renovar automáticamente y si hay algún momento que yo no lo quiero, pues lo dejo. Aquí tengo mi tarjeta por defecto, mi informe de contacto y vale $16. Ahora mismo los dólares está bastante por debajo de los euros, así que me sale a 13 euros al año y yo lo compraría. Importante, no es reembolsable. Si os equivocáis, mejor que no os equivoquéis porque no podéis reembolsar ni tirar para atrás y lo voy a comprar, me voy a gastar estos 13 euros para vosotros. Estoy esperando, ahora me sale lo del pago este de Shopify con mi cuenta bancaria del BBVA, lo voy a hacer corto y una vez finalizado, si no me pasa el tiempo, os lo digo. Bueno, pues ahora mismo ya me aparece que se está procesando el pago, ¿vale? Esto debe tardar unos segundos y ahora mismo pues ya me aparece que he comprado el dominio. Todo esto ha cambiado un montón. Como podemos ver, el registro está asociado a mi cuenta de jesusmith@gmail, ¿vale? Lo que hice aquí, completar el registro del dominio siguiendo las instrucciones. Ahora lo voy a hacer en un momento. Así que vuelvo a cortar otra vez. Ya nos ha llegado el correo de verificar nuestro dominio. Bueno, actualmente se ha registrado, bla, 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 de JesusSmith. Tienes 14 días para activarlo, si no se suspenderá el dominio. Activadlo. Si ahora ya lo activamos, ¿vale? Se está aprobando, está cargando y pues ya me aparece. Y ahora mismo, una vez he realizado esto, he podido confirmar mi información del dominio y ya me aparece mi correo, mi nombre y todo. Así que esto ya lo puedo cerrar y ahora si actualizo puede tardar un poquito, ¿vale? Ya está verificado, pero bueno, me aparece este que está verificando el correo, ¿sí? Si yo lo vuelvo a reenviar, pues ya error en el servidor porque ya lo he verificado, ¿sí? Y ahora mismo ya tengo en mis dominios de mi tienda online tengo jesusmith.myshopify.com,
jesusmeet.com y www.jesusmeet.com, que redirige a jesusmeet.com. ¿Por qué? Porque recordáis que el www es un estándar para las páginas web, que es el World Wide Web. Sí, www. Así que cuando yo escribo www, ya miré a mi tienda online. Sí, actualmente esta tienda online ya es oficial. Vosotros mismos ya podéis entrar y ya podéis visitar. Pero aún no hemos asignado... no la hemos asignado correctamente y ahora es lo que vamos a hacer. Pero antes que nada tenemos que ver las configuraciones de este dominio. Vamos a entrar en JesusMeet y aquí me aparece otra vez lo de que se tiene que verificar, pero no os preocupéis, esto os irá. Ahora mismo ya mi dominio, como podéis ver, va a la tienda online, es decir, que el destino, el objetivo es mi tienda online, es decir, antes mi tienda que era jesusmeet.shopify.com, ahora ya es jesusmeet.com. Puede tardar un día a que cargue correctamente la página web, ¿vale? Es porque hemos comprado un dominio y ahora a nivel de dominio del dominio se está sincronizando y todo el tema informático, ¿vale? Sí que sí, ahora mismo lo probaréis y no funcionará, no os preocupéis porque funcionará próximamente. ¿Sí? Y tampoco no tenemos ningún subdominio. Ahora lo veremos qué es. Podría cambiar el tipo de dominio redireccionamiento, dirige a los usuarios al dominio principal para la tienda online y dominio alias, muestra el contenido de la tienda online, pero no redirecciona ni actualiza la barra de direcciones del navegador. Es decir, yo lo tengo como dominio principal. Si yo tuviera más dominios, podría redireccionar al dominio principal si tuviera más. En este caso el dominio principal actual estará al mismo nivel que jesusmeet.myshopify.com y si tuviera un dominio de redireccionamiento podría redirigir a otro dominio, y un dominio alias es lo que dice, es un dominio pero que no redirecciona ni actualiza la barra de direcciones del navegador. Al final no deja de ser un alias, un sobrenombre, sí, que no está apuntando a ningún otro dominio. Este puede perjudicar el SEO, así que nosotros siempre dominio principal o dominio de redireccionamiento. Yo le dejaré en dominio principal. Si bajamos, ahora tipo tenemos los subdominios. ¿Qué es un subdominio? Lo dice aquí. Los subdominios son prefijos que pueden agregar a los dominios raíz. Se pueden usar como dominios principales de redireccionamiento y de mercado. Importante, de mercado. ¿Por qué? Porque yo ahora podría decir, vale, tengo jesusmeet.com. Uy, que está aquí. Ahora lo veremos. Pero quiero además crear un para Estados Unidos. Pues yo agregaría un subdominio y le pondría, ya no le pondría www, le pondría US, guardar. ¿Vale? Y además podría tener otro, que este se llamaría, pues, LATAM, por ejemplo, ¿sí? Para todos los países de Latinoamérica, para que me entendáis, ¿sí? Un prefijo que es un CNAME, ¿vale? Es un registro CNAME, que es un DNS al final. El DNS es el nombre, ¿sí? Hemos dicho que al final, si el dominio es el nombre, el DNS es el servicio que tiene este nombre. Por lo tanto, cuando yo agrego un dominio y me dice se agregará automáticamente un registro CNAME. El registro CNAME es este prefijo que estamos añadiendo a tu configuración del DNS, que DNS es el nombre. A grandes palabras, ¿sí? Y ahora mismo yo puedo tener estos tres subdominios que nos irá muy bien para asignar a los diferentes mercados que tenemos, que es lo que veremos ahora. Sí, aparte, si yo entro dentro de uno de estos dominios que tengo, de estos subdominios, al W, sí, pues lo mismo, me parece que este www bueno, aquí me dice que se ha creado pero nada, se redirige a mi tienda online principal y redirige a jesusmeet.com, y otra vez podría cambiar el tipo de dominio. Si yo tiro para atrás, vuelvo a JesusMeet, que aquí tengo los subdominios, clico a LATAM, lo mismo, verifica, otra vez es lo que me aparece, y lo mismo, destino y tipo, objetivo tienda online, y redirige a jesusmeet.com. Pues aquí podría volverlo a cambiar a dominio alias, dominio de redireccionamiento y dominio principal, que muchas veces es lo mismo. Así que yo le dejaría esto por defecto. Una vez ya tengo, entro aquí otra vez,
Una vez ya tengo mis subdominios, abajo pues me aparece el reenvío de correo electrónico. ¿Qué significa esto? Que por defecto cuando yo tengo un dominio se me genera un correo ficticio de mi dominio que cuando yo envío un correo a info@jesusmeet.com automáticamente se me enviará un correo a jesusmeet@gmail.com. ¿Sí? ¿Por qué se hace esto? Para que sea todo mucho más corporativo y mucho más profesional. Si yo a mis clientes les digo que quiero enviar un correo que envíes un correo a jesusmeet@gmail.com, quedará muy cutre. En cambio, si les doy un correo de info@jesusmeet.com, dirán, ostras, qué profesional, ¿sí? Y yo aquí podría agregar tantos correos como quisiera. Sí, es más, yo podría contratar con Gmail el dominio @jesusmeet.com, sí, un @jesusmeet.com, como yo tengo en mi tienda, y aquí podría agregar tantos correos como quisiera que fueran apuntando a mis correos de @jesusmeet.com. ¿Sí se entiende? Esto solo es un alias que redirige a un correo personal. Y ahora ya esto es un poco más informático. Si vamos a la configuración del dominio, pues aquí tenemos editar la configuración de DNS, sí, configuraciones más informáticas que en principio no lo tenemos que tocar porque aquí nos aparece el registro A, que este es la IP pública de mi servidor, ¿vale? La IP al final es el identificador, ¿sí? Y el @ es yo mismo, es mi dominio, ¿sí? Yo mismo apunta a una IP, que es lo que hemos dicho, ¿vale? Y aquí pues podemos hacer diferentes acciones, modificar, pero no lo tocamos porque este es un servidor público que hemos contratado el dominio, ¿vale? Que es IP de Shopify, así que no lo podemos tocar esta IP, lógicamente, ¿sí? Registro A es lo mismo, ¿vale? Esta es la IPv6. Y aquí tenemos los registros CENAME, como hemos visto, que son los prefijos, ¿vale? Importantísimo, el @, los registros MX no son de México, ¿vale? Son otro tipo de registros, sí, así que seguramente si os dice tenéis que hacer o un registro TXT o un registro MX, pues aquí podéis editar, incluso podéis agregar un nuevo registro MX, un nuevo registro TXT, eso lo dirá, ¿vale? O registro TXT, lo que sea. Esto normalmente cuando configuremos Google, que lo haremos, tendremos que configurar un registro, ¿vale? Pero por ahora no os preocupéis. Y si ahora volvemos ya a la parte anterior, pues ahora nos aparecen, como hemos visto, los dos prefijos que hemos creado. Y ahora viene la parte importante. Vamos a asignar estos dominios y prefijos a los mercados. Si nos vamos al apartado de Markets, tenemos los diferentes dominios. Vamos a España, ¿sí? Vamos al apartado de a dominio. Si os fijáis, actualmente ya se ha modificado, ¿sí? Yo lo agregaría, JesusMeet, ¿sí? 2 idiomas, es porque lo hacemos pruebas y tal, pero ahora mismo si yo el guardo, ya tengo que para región de España, si yo pongo jesusmeet.com, ya me regiría a la web, ¿sí? Y lo vamos a probar. ¿Vale? OpenSUN, porque aún no la tengo abierto, pero bueno, podemos ver que nuestra página web ya está respondiendo correctamente. Vale, pues ahora, por ejemplo, ya entraríamos al de LATAM y aquí, como podemos ver, bueno, he hecho algunas pruebas con los nuevos mercados porque es todo muy nuevo. ¿Y qué tenemos? Tenemos que para LATAM el dominio es jesusmeet.com, sí, y jesusmeetmyshopify.com, pero esto es incorrecto. ¿Qué tenemos que hacer? Lo quitamos, agregamos y lo dejaremos con este prefijo que hemos creado, que es latamjesusmeet.com. Si ahora pongo latam y guardo, automáticamente solo este dominio, este wlatam, es el que funcionaría para nuestra página web. Yo pondría latam y si os fijáis ya automáticamente me iría a mi página web, me redirige, pero, ¿vale? Porque recordemos que redirige automáticamente. ¿Cómo lo modificamos? Como hemos dicho, si vamos a configuración, a dominios, vamos a LATAM y aquí a tipo de dominio, vamos a configuración, vamos a dominios. Si vamos a jesusmeet.com, seleccionamos el LATAM que tenemos y a tipo de dominio de mercado,
Ahora vamos a ver a configuración y ahora ya no nos deja cambiarlo. Sí que tenemos que, ¿qué? Tenemos que eliminarlo, guardamos, nos vamos a configuración, nos vamos a dominios, ¿sí? Nos vamos a LATAM, cambiar tipo de dominio y pondremos a dominio principal o dominio de redireccionamiento, ¿vale? Cuando los visitantes navegan, dominio principal, ¿sí? Pondremos que es un dominio principal, que nos redirige a nuestra tienda online. Cambiar tipo de dominio. Ahora que ya tenemos dominio principal, que no sé por qué se había cambiado, vamos, ahora estamos en LATAM, volvemos a asignar, LATAM, listo, guardamos, y ahora que ya lo tenemos, lo que haremos es abriré mi navegador, en este de aquí pondré LATAM, ¿sí? Y automáticamente ya se me abre y que la tienda pues está cerrada y tal, pero como vemos ya tenemos habilitado nuestra URL latam.jesusmeet solo para el mercado de Latinoamérica. Si yo, por ejemplo, aquí no tengo el mercado de... Bueno, mira, lo que haremos es vamos a configuración, a dominios, de subprefijos puedo crear tantos como quiera. Agregar subdominio y pondré FR de Francia. Así ya lo guardo. Ahora una vez que ya está creado, FR sale pendiente verificando, pero ya nos debería de funcionar. Como lo utilizaremos para Francia, tenemos que asignarle un idioma. Esto lo hemos hecho un montón de veces en mercados que funciona igual. Tengo el francés. Esto es nuevo, ¿vale? Que está en jesusmeet.com. ¿Qué tengo que hacer? Asignar dominio. Quito este y ¿cuál le voy a asignar? El FR. Le voy a asignar este ahora como el idioma predeterminado para este dominio. Listo, perfecto. Ahora mismo ya tengo el francés con mi dominio de fr.jesusmeet.com. Ahora sí que ya quito, me voy a Markets, voy otra vez a Markets, selecciono Francia, entro dentro y aquí tengo Jesusmeet. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a quitar, agrego uno de nuevo. Y ahora ya tengo el FR principal. Ya me sale principal, ¿por qué? Porque ha detectado que en Francia se habla francés y es el idioma principal. Yo lo selecciono, listo, guardo y ahora mismo para el market de Francia tengo el fr.jesusmeet.com. Si yo tengo la geolocalización activada, si ahora voy a el navegador y pondría fr.jesusmeet.com, ¿vale? No se ha guardado porque sé cómo redirige ahora, ¿vale? Es que se redirige la primera vez. Yo ya me aparecería que mi web para Francia es fr.jesusmeet.com. Esto lo hacen un montón de marcas y es bastante práctico. Si tenéis más dinero, pues compráis un dominio para cada. Pero esto es solo para que entendáis un poquito cómo funciona el dominio y cómo funcionan los prefijos y cómo sacarle jugo a los prefijos. Bueno, y espero que os haya gustado este vídeo. Hemos tratado sobre qué son los dominios, cómo configurar dominios, cómo testear los dominios y cómo configurar también prefijos y testearlo. Espero que en este vídeo haya quedado muy claro y nos vemos en el siguiente.